Buenas noches, profesora. Mi nombre es Maykere López y voy a presentar el tema que nos tocó, que es sobre el registro de desplazamiento. Los integrantes de mi grupo son Roderica Costa, Reinaldo González, Claribel Santizo, Edgar Jordan y Harnes Solís. Definición de registro de desplazamiento. Un registro de desplazamiento es un circuito digital secuencial consistente en una serie de biestables o flip-flop, generalmente de tipo D, conectados en cascada, que basculan de forma sincrónica con la misma señal de reloj. En los desplazamientos se transfiere información de un flip-flop hacia el adyacente, dentro del mismo registro o a la entrada o salida del mismo. La capacidad de almacenamiento de un registro es el número total de bits que puede contener. Tipos de registros de desplazamiento. Registros con entradas en serie y salida en serie. Solo la entrada del primer flip-flop y la salida del último son accesibles externamente. El primer biestable contendrá un 1 y los demás un 0. Con la siguiente señal reloj, el bit de almacenamiento en el primer biestable se desplazará al siguiente, y así uno tras otro. Registros con entradas en serie y salida en paralelo. Son accesibles las salidas de todos los flip-flops, pero solo la entrada del primero. Este tipo y el anterior se emplean para convertir datos en serie en paralelo y viceversa. Por ejemplo, las conexiones UART o R232. Desde registros con entradas en paralelo y salida en serie. Son accesibles las entradas de los flip-flops, pero solo la salida del último. Normalmente existe una entrada en serie que solo altera el contenido del primer flip-flop, pudiendo funcionar como de grupos anteriores. Este tipo y el siguiente se emplean para convertir datos en serie o viceversa. Registros de entrada y salida en paralelo. La entrada de datos es cada una de las D del biestable. La entrada de habilitación se une a una entrada de habilitación global, de manera que cuando se activa permite que lean los datos. Hay otra entrada de control que al activarse permite que se lean las salidas. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Maykere López y voy a hablar un poco sobre las características del registro de desplazamiento. Algunas de estas características son que este registro de desplazamiento está formado por conjuntos de flip-flops. También tiene dos funciones básicas de almacenamiento y movimiento de datos. Tiene varios tipos de registros. Asume solamente uno de dos posibles estados de salida. También tiene un par de salidas que son complemento uno de las otras. También tiene uno o más entradas que pueden causar que el estado de flip-flop cambie. Característica del tema que nos tocó, registro de desplazamiento. Los flip-flops con reloj eran disparados por pulso. La, rea- la realimentación entre la circuitería combinacional y el elemento de memoria puede producir inestabilidad. Dependiendo de la variación de su entrada, se produce el paso de un estado a otro. A partir de estas variaciones, los flip-flops se dividen en asíncronos y síncronos. Flip-flop con reloj eran disparados por pulso. El estado de un flip-flop varía debido a un cambio momentáneo en la señal de entrada, ya que este cambio momentáneo se llama disparo y la transición que la causa se dice para el flip-flop. Un pulso comienza a partir del valor inicial, 0, va momentáneamente a 1, ya sea viceversa de 1 a 0, y después de un corto periodo regresa a su valor inicial que sería 0. El intervalo de tiempo que ocurre desde la aplicación del pulso hasta que ocurre la transición de salida es un factor crítico que requiere investigación posterior. La realimentación entre la circuitería combinacional y el elemento de memoria puede producir inestabilidad, siendo que el flip-flop cambia varias veces durante la duración de un pulso de reloj. ¿Qué quiere decir esto?
por lo que el intervalo de tiempo desde la aplicación del pulso hasta que ocurre una transición de salida en un factor crítico, ya que esto requiere mucho análisis. Los flip-flops sincronados. Como podemos ver en la imagen, tenemos la entrada de control de los flip-flops sincronados. Tienen una entrada, pero la sincronización del reloj se activa por medio de una transición negativa a positiva. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, del lado de acá, como podemos ver, para la transición positiva, que es de un estado bajo a un estado alto, como son las flechitas que están aquí, que van de abajo hacia arriba. Estos flip-flops tienen una entrada adicional que sería el triángulo que podemos ver aquí. En combinación los flip-flops que son de transición negativa, es decir, que la señal para un estado alto hacia un estado bajo. Tiene como símbolo un triángulo y un círculo, que sería la parte derecha que está aquí, el círculo y el triángulo. Las entradas asíncronas, los flip-flops asíncronos, solo posee las entradas R y S. Se compone internamente de dos puertas lógicas, la NOI y la NAND y la NOR, según se muestra en la siguiente figura. Estas figuras que vemos aquí son los flip-flops asíncronos. Todos los tipos de los flip-flops tienen entradas asíncronas. Las entradas asíncronas permiten fijar un estado de 1 a 0 en la salida Q en cualquier instante sin importar las condiciones que haga en la entrada. Desarrollo de proyecto con este tipo de circuito digital. Teniendo en cuenta la definición, sus tipos y características de un registro de desplazamiento, estamos claros que los registros se almacenan en memoria. Entonces, en el momento que lo electrónico tuvo memoria, ya no era una revolución de telecomunicaciones, sino que empezó la revolución de la información. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de registro de desplazamiento, constituido por 4 flip-flop tipo D. Como podemos ver, están conectados uno detrás de otro. Estaré dando un breve ejemplo para entender cómo funciona este circuito. Bien, vamos a representar un diagrama de secuencia, varios ciclos de reloj. Vamos a suponer que introducimos por la entrada de datos tipo D del registro de desplazamiento esta señal y vamos a ir viendo cómo cambia la entrada de flip-flop Q tipo 0, Q tipo 1, Q tipo 2 y Q tipo 3. Como sabemos, en un flip-flop tipo D, lo que yo ponga en la entrada de datos D cuando haya un flanco, en este caso de subida de la señal de reloj, será lo que aparezca en su salida. Así que este flanco como D y Q0 inicialmente ponemos que está en 0, pues seguirá en 0. Este flanco de vale 1, pues ese 1 se carga en el flip-flop. Ya tenemos la salida Q0. La salida Q0 es la entrada de datos de flip-flop 1. Así que ya podemos calcular 1 aplicando el funcionamiento de flip-flop tipo D. Veremos de que 1 tiene este funcionamiento. Análogamente, 1 es la entrada de datos de flip-flop 2. Bueno, pues ya podemos calcular Q2, que será esta señal. Y Q2 es la entrada de datos Q3, con lo cual ya podemos calcular y nos da ya la salida en nuestro desplazamiento Q. Los datos que entran por D se van desplazando de flip-flop en flip-flop con cada flanco activo de la señal de reloj, de tal forma que la salida de flip-flop QI más 1 está retrasada un ciclo de reloj respecto de flip-flop QI. Es decir, los datos se van desplazando y de allí el nombre de registro de un flip-flop al siguiente y a cada ciclo del reloj. Bien, aplicando el circuito de definición de lo que viene siendo el registro de desplazamiento que nuestra compañera Claribet acaba de tener aquí en el ejemplo pasado, bien, podemos argumentar que desde que los circuitos tienen voluntad propia, o sea, inteligencia, podemos tener la vida un poco más fácil. Bien, como lo vimos en el ejemplo anterior, si vemos,
los datos entran por el puerto D y luego de eso va recorriendo con un flip-flop desde el Q0 al Q3. Bien, así podemos ver que todo va fluyendo de acuerdo a lo que viene siendo el circuito interno. Bien, comenzando a decir que vamos desde que se introducen los datos, luego de los datos viene al Q0, del Q0 viene al Q1, del Q1 al Q2 y del Q2 al Q3. Bien, esto es una secuencia que va desde un inicio hasta un final. Y con esto podemos desplazarnos a todo lo que viene siendo lo que es el franco activo de la señal de reloj, que es lo que vimos en el ejemplo que nuestra compañera Claribet nos acaba de argumentar hace unos minutos. Puedo concluir en esta investigación que se puede construir elementos complejos del registro de desplazamiento a partir de una unidad más simple. También ha sido útil este trabajo para la investigación del comportamiento de las puertas, ya sea de entrada y de salida, y mediante esto se puede hacer una simulación virtual de un circuito. Y esta simulación permite analizar comportamiento del mismo y a su vez obtener y mejorar resultados esperados sin tener que recurrir a la implementación física de los transitores. Y en cuanto a la aplicación al mundo real, como hemos analizado y investigado en otras ocasiones, pues la tecnología ha seguido avanzando y ha ayudado a lo que es a la electrónica digital, y también lo podemos implementar en el uso de la domótica, también en el contador digital y en el contador de anillos.